de la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo el tema de la autoridad, en resumen, ¿verdad? El tema de la autoridad para la tarea o el mandato apologético. El hecho de que, como cristianos bíblicos reformados, nuestro fundamento no es el razonamiento humano, no es apelar a los razonamientos, a las corrientes filosóficas, a un supuesto terreno neutral de conocimiento, porque ya vimos que el tal no existe. Y es imposible además ser neutrales en nuestro conocimiento, porque todos venimos con un fundamento, todos venimos con un conjunto de presuposiciones, todos venimos con una cosmovisión, y es imposible quitársela, es imposible pensar fuera de esa cosmovisión, y es imposible entonces pensar en que exista un terreno neutral. Siendo así, la conclusión a la que llegamos es que el cristiano es desvergonzadamente debe apoyarse en la Escritura como su presuposición principal, su presuposición inicial, o podríamos decir su única presuposición sobre la cual va a construir todo lo demás, todas las demás respuestas, todas las demás ideas, todas las demás filosofías, todo lo que quiera, lo va a construir sobre esa presuposición de la Biblia. Entonces asumimos que la Biblia es cierta, asumimos que el Dios de las Escrituras es tal y como Él se ha dado a conocer en las Escrituras. Entonces nuestro punto de partida, la autoridad que nos rige, es la Biblia. ¿Es esto pensamiento circular? Sí, dijimos, sí, admitimos que es pensamiento circular en alguna medida, pero todo el mundo lo hace. Todo el mundo toma como punto de referencia su autoridad para partir de ahí, así que todos cometen pensamiento circular. Nosotros acudimos a la Biblia y de ahí partimos. El ateo, el incrédulo, los humanistas, los que tienen como fundamento su razonamiento autónomo, van a ir a su razonamiento autónomo como el punto de partida. Y cualquier cosa que su razonamiento autónomo no pueda explicar, cualquier cosa que su razonamiento autónomo no pueda entender, entonces ellos lo descartan. Por lo tanto cometen el mismo error. Así se le ve en algunos campos, ¿verdad? Como un error o una falacia del pensamiento circular. Sin embargo, no es posible evitarlo, no es posible evitarlo. Más o menos eso fue lo que vimos, ¿verdad? Los dos vicios que plagan nuestra cultura son la autonomía, la idea necia del ser humano de tratar de pensar y entender fuera de Dios o apartados de Dios, apartados de su revelación, y la idea falsa de la neutralidad, que no es posible. Ahora, para el tema de hoy, vamos a hablar ya hablamos de la autoridad. Hoy nos vamos a enfocar un poco más en nuestra actitud, y ahora nosotros, ante esa autoridad, ¿cómo nos movemos reconociendo que la palabra de Dios es lo que es? ¿Cuáles son voy a decirlo así, los dos adjetivos que calificarían nuestro proceder y nuestra actividad de pensamiento, de conversación, de apologética y todo lo que hacemos en torno a la epistemología o el conocimiento? Entonces, ahorita vamos a entrar a eso. Oremos para arrancar con la materia de hoy. Nuestro buen Dios, queremos darte gracias porque podemos estar seguros y tranquilos y confiados en tu palabra. Sabemos, oh Padre Santo, que si bien no nos has dado conocimiento infinito a nosotros como criaturas, aún así sabemos que aquello que nos has dado a conocer es correcto, es verdadero, es sólido, es suficiente, y nosotros con mucha humildad lo recibimos de ti y te pedimos que nos ayudes a honrar la verdad, a vivir conforme a esa verdad, a defenderla pública y privadamente, que no quepa la menor duda en todo lo que hacemos, pensamos, decimos, que somos creyentes en la palabra que tú nos has dejado y que ese es el fundamento de nuestra vida en todo, en absolutamente todo lo que intentamos hacer. Sabemos, oh Dios, que no podremos honrarte de manera perfecta, que siempre hay áreas en nuestro pensamiento que se alejan de ti. Queremos rogarte la asistencia de tu Santo Espíritu para transformarnos, para conformarnos a Cristo, para ir llevando todos esos pensamientos cautivos en obediencia a Él, y que cada día más podamos acercarnos a ese conocimiento pleno que sabemos que disfrutaremos solamente cuando estemos al otro lado de la tumba.
Gracias, oh Dios, por tu misericordia, por tu gracia, por tu revelación, y ayúdanos a darle el valor que tiene en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las 3 objeciones típicas que se hacen en contra del pensamiento reformado o el pensamiento bíblico con respecto a la apologética o a nuestra forma de defender la fe? Hay 3 objeciones que vimos en el libro. ¿Cuáles son esas 3 objeciones que usualmente los ateos, los incrédulos levantan contra nosotros? Las 3 críticas. Era el campo de neutralidad, ¿cierto? Ok, sí, pero diciendo que no existe, entonces desde nuestra posición no hay un punto. punto. Que no hay un campo de neutralidad. Y la Sí. respuesta del libro es que es cierto, porque todo pertenece a Dios. Es correcto. Entonces hay 3, ¿verdad? Recuerda si esa era la segunda, esa era la tercera. Y lo que el libro llama es terreno común, ¿verdad? No hay terreno común. Sí, el terreno común. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué se desprende esta conclusión aparentemente de nuestra posición reformada. Que ya en el libro vimos que no es así realmente, pero hay razones por las que piensan que esto es así. ¿Cuál es la primerísima? La que más nos ataca, y es casi en la que me quería enfocar un poco más hoy. La de la palabra, la infalibilidad. Sí, va por ahí, ¿verdad? Nos critican porque somos dogmáticos y absolutistas. Dogmáticos y absolutistas. Y la otra, que limita las discusiones con los incrédulos. sí, porque los incrédulos no pueden saber, ¿verdad? Eso es lo que, según ellos, esto es Si una no conocen conclusión de a lo que Dios, no nosotros pueden acceder al creemos. conocimiento. Sí, no pueden tener conocimiento verdadero. Los incrédulos no pueden saber. Ahora, ¿por qué se afirman estas cosas de nosotros los cristianos que creemos en la infalibilidad de las Escrituras? Primero, solamente utilizar el término infalibilidad de las Escrituras, ya eso es súper odioso para el incrédulo, y más en nuestros tiempos de relativismo, ¿verdad? De esa es su verdad, esta es mi verdad. Entonces, decir que las Escrituras son infalibles y que lo que se desprende de ellas es conocimiento verdadero sin lugar a dudas, es molesto, ¿verdad? Afirmarlo así es molesto, y por eso nos dicen que somos dogmáticos y absolutistas. ¿Y qué es lo que dice el autor? Efectivamente somos dogmáticos y absolutistas, pero la razón por la que somos dogmáticos y absolutistas es la que vimos la semana pasada, porque reconocemos cuál es la autoridad. No es un tema de nosotros, no es un tema de que en nosotros haya depositado un conocimiento absoluto y verdadero. No es eso. De hecho, todos aquí, diferentes edades, diferentes contextos, diferente caminar con Cristo, todos podemos dar testimonio de que ninguno de nosotros conoce la verdad de las Escrituras a la perfección, ¿verdad? Y que más bien tenemos más puntos flacos que puntos fuertes. Podríamos decir eso casi sin temor a equivocarnos. Entonces no es un tema en que nosotros seamos súper conocedores y perfectos. Es el tema de que reconocemos cuál es nuestra autoridad. Ahí es donde radica nuestro dogmatismo y nuestro absolutismo. Nosotros podemos decir con toda seguridad que el contenido de las Escrituras es 100% cierto, aunque yo no lo entienda. ¿Ya? Nosotros podemos decir que estamos fundamentando nuestra vida en lo único que va a dar sentido a la existencia humana. Podemos decir que en las Escrituras podemos encontrar respuestas a las grandes preguntas de la vida. Podemos decir todas esas cosas con seguridad, pero es porque hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como el Señor de nuestro conocimiento. Esa es la razón. Entonces no está en nosotros. El autor dice que conociendo a Cristo uno tiene la verdad plena. Sí. Y él hace el énfasis en que aunque uno tenga la verdad plena y es la verdadera, no significa que conozcamos todos los misterios del universo. Y apela a lo que dice Deuteronomio 29, que las cosas reveladas, y ahí ya comienza a decir, pero es una verdad plena. Sí. Para nosotros tenemos que tener el convencimiento de que es una verdad plena. Correcto. Sí, no hay lugar a duda de que la verdad, objetivamente hablando, esa verdad contenida en las Escrituras es plena. No es todo. Dios no nos ha dado a conocer todo,
pero nos ha dado a conocer todo lo necesario para la vida y para la piedad, ¿verdad? Entonces, sabemos que si bien no están ahí las respuestas absolutamente a todo, sabemos que están las respuestas que nosotros necesitamos. Y ahí es donde nos colocamos en una posición que es la primera característica de nuestro accionar como pensadores, filósofos y apologistas. Nuestra primera cualidad es que debemos ser humildes. ¿Ok? Debemos ser humildes. Y esto va a ayudarnos muchísimo tener presente la palabra mansedumbre, ¿verdad? Tenerla presente en todas las discusiones que nosotros tengamos y que vayamos a tener por la gracia del Señor con los incrédulos, en toda interacción con ellos. Debemos recordar, no es algo mío. Si yo entiendo algo, si yo conozco algo, si yo sé algo, si hay algún grado de iluminación en mi entendimiento, es sola y exclusivamente por la gracia de Dios obrando en mí. No hay otra razón. No hay una razón en mí, no hay mérito mío. Entonces debe producir esto humildad, no puede producir otra cosa que humildad. Ahora, lo que ellos confunden con orgullo es que si bien somos humildes, también somos valientes. Desvergonzadamente decimos que la Biblia contiene la verdad. Desvergonzadamente decimos que Jesucristo es la verdad. Desvergonzadamente decimos que no hay otra explicación para la vida ni para ninguna experiencia humana que no se desprenda de la cosmovisión cristiana. Lo podemos decir sin pelos en la lengua. Entonces somos osados, somos valientes en ese sentido, pero no orgullosos, no orgullosos. Nuestra seguridad está en reconocer dónde está la autoridad, dónde está la autoridad. Muy bien, dicen que los incrédulos no pueden saber nada. Ellos creen que nosotros pensamos así. ¿Por qué? Porque hemos dicho que no hay conocimiento verdadero fuera de Cristo, ¿verdad? Hemos dicho eso. Y la Biblia lo afirma. En los sistemas filosóficos del mundo lo que andan es entenebrecidos, ¿verdad? Que el Señor ha confundido la humanidad, que el Señor ha hecho que sus esfuerzos en el conocimiento sean necios, sean inútiles. Eso es así. Pero no quiere decir que la imagen de Dios, y ahí es donde radica la diferencia, la imagen de Dios en los hombres no sea eliminada, sea distorsionado, sea entorpecido profundamente. La imagen de Dios en el hombre, su naturaleza ha caído en todos los sentidos que podía caer. Entonces, aún en ese estado de caída, él puede alcanzar cierto grado de conocimiento verdadero simplemente porque fue creado a imagen de Dios. Y hay reflejos todavía en su ser que inevitablemente, como vimos la semana pasada, no podrían siquiera vivir en este mundo si no fuese porque llevan impresa la imagen de Dios en ellos. El mundo creado para ser conocido y ellos creados para conocerlo. Entonces pueden alcanzar cierto grado de conocimiento práctico, útil, que podríamos denominar verdadero. Pero el conocimiento que no alcanzan es el conocimiento profundo y específicamente o más específicamente en el área de la metafísica, pero aún los hechos concretos de la naturaleza, aún ver una puesta de sol, aún entender las corrientes de los mares y las corrientes de los vientos y cómo todo afecta el clima en el planeta, todas esas cosas quizás las pueden entender, pero no van a entender el propósito final, el propósito real de toda la creación, porque mientras toda la creación sigue cumpliendo su propósito, el ser humano no lo hace. El propósito de la creación es reflejar la gloria de Dios, ¿verdad? Y el ser humano debería poder reconocer eso que la creación está haciendo todos los días, pero no lo reconoce, no por un tema de incapacidad victimaria, ¿verdad? Sí hay una incapacidad, pero no es victimaria. Es un tema de incapacidad rebelde. Tenemos que ser muy cautelosos con eso, porque podemos caer en el error de pensar, ay, pobrecitos, porque no conocen a Dios, pobrecitos porque nadie les ha predicado el Evangelio. Hay cierta verdad en eso, pero ellos no son víctimas. Hay una rebelión dándose en su pensamiento. Romanos lo pone en estos términos, ¿verdad? Romanos no dice porque no conocen la verdad. No dice porque nadie les ha dicho la verdad. No, dice que con injusticia detienen
la verdad. Y esa es la razón por la que no tienen excusa. Entonces, hay cierta verdad que ellos pueden conocer, pero sí es cierto, hay mucho que no. Y lo más importante, no lo pueden conocer. No pueden conocer que el propósito de la creación es la alabanza y la gloria de Dios, por ejemplo. Se puede entender, es que me parece que es lo que entendí cuando estaba leyendo, Sí. que el autor, bueno, el autor creo que lo ponía así, pero aún ese conocimiento, ese, ¿verdad?, del que estás mencionando, El que sí pueden tener. el que sí pueden tener, Sí. es porque Dios en su gracia les da ese conocimiento, Claro. aunque ellos no reconozcan que La ese gracia conocimiento Sí. viene de Él. La gracia común. Y vean de nuevo cómo esto descansa en la cosmovisión bíblica, descansa en lo que Dios mismo ha dicho. Nosotros no somos los que estamos alardeando de siquiera saber qué es lo que la gente puede o no puede conocer. No, es que Dios ya nos ha dicho, Dios ha puesto el diagnóstico por escrito, ¿verdad? Y sí, hay una medida grande de gracia común. Si no fuese así, estaríamos terriblemente atorados, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios actuando y operando en nosotros, hay avances tecnológicos, hay avances en ciencia, avances en medicina, avances en tecnología de cultivos, y podemos mencionar un montón de cosas que han ocurrido gracias a personas que no reconocen el señorío de Cristo, gracias a personas que ateos, incrédulos, impíos, ¿verdad? Pero aún así ha habido avance, es por esa gracia común, pero ellos no van a ver el significado real, que es lo que lo podemos poner en esos términos, el significado real de la creación. Pero entonces ahí hablan de los científicos que tienen un conocimiento bueno, digamos un conocimiento, y la pregunta que hace retadora es cómo los presuposicionalistas no cristianos, cómo hacen para decir que cómo tenemos que explicar cómo una persona que no tiene a Dios sea tan brillante en el campo de la ciencia. Y la explicación en una palabra, así, si queremos ser doctrinales, Sí. ¿verdad? Es la imagen de Dios. La imagen Esa de es la Dios. explicación. Es la imagen de Dios. Entonces, ellos vean lo interesante de esto, las implicaciones. Ellos están tratando de detener con injusticia la verdad a su alrededor, pero aun si lograran frenar absolutamente todo el conocimiento a su alrededor, todavía tendrían que lidiar con ellos mismos. Porque su propio ser, su propio cuerpo, su propia existencia es testimonio de que Dios existe. Por lo tanto, no tienen excusa. Muy bien, y lo digo con cierto grado de valentía, y sí, yo sé que puede sonar orgulloso y quizá en algún momento alguien lo vea a través de la internet y diga, ¿qué se creen estos? No estamos diciéndolo porque nosotros lo hayamos descubierto, no lo estamos diciendo porque nosotros seamos mejores, simplemente la gracia de Dios en su revelación y su Espíritu Santo que actúa en nosotros lo que nos permite crecer en este conocimiento. Entonces, mantengamos esa actitud de humildad. Eso con respecto al segundo punto, ¿verdad? Los incrédulos no pueden saber nada. Y lo otro que dicen es que no hay terreno común. Ahora, esta es la parte más, ¿cómo se puede decir? Un poquito más, como tal vez difícil de navegar, ¿verdad? Porque sí hay un terreno común, pero el terreno común lo define Dios. Entonces, ahí es donde dependemos completamente de la iluminación de Dios de verdad en los momentos que tenemos conversaciones con los incrédulos, porque tenemos que hacerles ver en alguna medida, ayudarles a reconocer ese terreno común que tenemos con ellos, ¿verdad? Pero aún ese terreno común se desprende de la cosmovisión bíblica. Entonces, ahí es donde tenemos que pedirle a Dios muchísima sabiduría, y tenemos que ser muy cuidadosos también. Cómo se refleja eso en las diferentes conversaciones va a variar mucho, por eso les decía, este curso no se trata de fórmulas, es imposible sistematizar la apologética en un sentido muy detallado, podemos hablar mucho de generalidades. Andrés, ¿quieres decir algo? No. Que la crítica es que como ellos no pueden contribuir nada en la discusión, pero eso es muy relativo. Generalmente cuando uno habla de los temas de Dios, siempre tiene que hablar del pecado, y las personas que no conocen a Dios son los más especialistas en hablar del asunto del pecado, ¿verdad? Sí, también es parte porque hemos crecido en una cultura judeo-cristiana, Sí. ¿verdad? Donde esos términos son parte del vocabulario. Uh-huh. La gente sabe lo que es pecado. Uh-huh.
No es así si nos vamos a meter a una tribu en el Amazonas. No tendrían el mismo concepto judeocristiano de pecado, no tendrían el mismo concepto judeocristiano de justicia. Entonces tenemos una ventaja, eso es bueno que lo señalen. En nuestros países latinoamericanos, aún con todo el paganismo y todo lo que hay a la raíz, hay una ventaja grande, en parte gracias al catolicismo, que nos ha dado vocabulario común. Que yo puedo hablar de pecado y la gente entiende. Y todo el mundo está de acuerdo en que nadie es perfecto. Todo el mundo está de acuerdo con eso. Es un punto de partida bastante común, ¿verdad? Pero cómo profundizar y cómo llegar a las raíces, a los meollos, esa es la parte más difícil. Y ahí es donde necesitamos mucha sabiduría de parte de Dios. Pero aprovechemos esos puentes, aprovechemos ese terreno. Que nos ha dejado, por lo menos el vocabulario estoy hablando. No estoy seguro de que el entendimiento sea exactamente el mismo, pero el vocabulario nos abre la puerta bastante. Ok, eso entonces con respecto al terreno común. El terreno común, ¿qué es lo que habla el autor que es ese terreno común? Él lo menciona, creo que menciona dos aspectos específicos. Ya hemos mencionado uno acá. Los hemos mencionado los dos en realidad, pero los vamos a puntualizar. Entonces, el terreno común que tenemos con los creadores es que somos todos creados a imagen de Dios. ¿Verdad? Ahí hay un terreno común. No estamos tratando de explicarle religión a una cucaracha. No estamos tratando de explicarle religión a un canguro. Es otro ser humano. Es otro ser humano, creado a imagen de Dios así como nosotros. Y lo otro es que reconocemos que hay un terreno de verdad que ellos están reprimiendo. Entonces hay que mostrarles cómo están reprimiendo la verdad. Esa verdad de la que, y de nuevo, o sea, solamente mencionarlo, pero no quiere decir que lo vayan a reconocer, o incluso reconociéndolo no quiere decir que vayan a abandonar su rebelión, ¿verdad? Eso no está en nuestras manos. Pero ese es el terreno común metafísico específicamente que tenemos con ellos. Ahora, vivimos en el mundo de Dios, creados a imagen de Dios. Conocemos los efectos del pecado en el mundo. Hay mucho que compartimos en experiencia con los incrédulos. La diferencia está en que gracias a la cosmovisión bíblica nosotros sí podemos hacer sentido de lo que para ellos es un caos, de lo que para ellos es un desorden, de lo que para ellos no tiene pie ni cabeza, y desprendido de sus filosofías, ¿verdad? Han puesto el mundo, de verdad lo han puesto de cabeza. Porque creen y abrazan, según ellos, abrazan cosas según las cuales no pueden vivir. Entonces tiene que ser un infierno en sus cabezas. No podría ponerlo en otros términos. Tiene que ser así. Para el que se detiene a pensar, ¿verdad? Para el incrédulo que se detiene realmente a pensar en estas cosas, tiene que ser bien difícil navegar las aguas turbulentas de este mundo sin mirar al cielo, sin mirar las estrellas y saber hacia dónde dirigirse. Y parte de la oscuridad en la que ellos viven, porque por ejemplo, digamos, Mahoma les decía a los seguidores, busquen la sabiduría, busquen. También Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. O sea, la enseñanza de nosotros es absoluta y con rumbo, es concreta. Y la de ellos es muy inestable e incierta, ¿verdad? Por el mismo pecado. Entonces, en esas conversaciones que el Señor nos conceda, yo les decía un poco más o menos cuál es nuestra tarea como apologistas, es desarmarlos. Ni siquiera, no es tanto desarmarlos, sino mostrarles realmente la flaqueza de su cosmovisión. Para dar un ejemplo así muy rápido, yo sé que vamos a entrar en ejemplos un poco más concretos y aplicaciones más claras un poco más adelante, pero simplemente, creo que tocamos la vez pasada, el tema del relativismo, ¿verdad?
que cuando se trata de cosas realmente importantes están dispuestos a aplicar su relativismo. Entonces esa es su verdad, pero yo tengo mi verdad y si eso lo hace usted feliz, muy bien, pero ellos no van a aplicar eso a... Bueno, les di el ejemplo de las cuentas bancarias, no van a aplicar eso a sus cuentas bancarias jamás. Ellos esperan que lo que van ahorrando sea lo que tienen y que al final la suma que ellos llevan en su mente sea exactamente la misma que refleje el cajero y la misma que refleje la maquinita, ¿verdad? Cuando van a sacar plata. No les gustaría que cuando vayan al banco el cajero les diga, bueno, usted cree que tiene 1.000.000 de colones ahorrados, pero en realidad solo tiene 1.000. Esa es su verdad, pero la mía es otra, y tome sus 1.000 colones. No podrían vivir en este mundo desde una cosmovisión consistentemente relativista. Entonces son relativistas cuando les conviene, pero son bastante serios, bastante absolutistas y dogmáticos cuando se trata de otras áreas. Entonces, en cierta medida, el incrédulo, como vive en este mundo y es el mundo de Dios, y como es criatura de Dios, no puede evitar usar el vocabulario de Dios, no puede evitar reflejar a Dios en su vida. Entonces, él anda y piensa y razona y actúa, por decirlo así, tomando prestado de aquello que rechaza, que es la cosmovisión bíblica. Solo la cosmovisión bíblica da una explicación satisfactoria al uso del idioma y al sentido del vocabulario y la lógica. No hay otra cosmovisión que pueda dar una explicación satisfactoria a por qué podemos comunicarnos y hablar unos con otros. Ninguna cosmovisión puede hacerlo. La mayoría de las cosmovisiones que rechazan al creador lo que dicen es que hubo generación espontánea, que hubo algún tipo de creación del caos, ¿verdad? Que del caos surgió el orden, y si ustedes siguen esa línea lógica no podrían explicar jamás el uso del vocabulario, porque no puede ocurrir por accidente, no puede ocurrir de casualidad. El idioma no puede simplemente surgir de la nada. El idioma es algo intrínsecamente humano, que es reflejo ineludible del Dios creador, que es también el Dios que habla. Entonces, ellos incluso, vean así, vean el nivel, incluso para defender sus posturas tienen que utilizar vocabulario, un vocabulario que no lo explica su postura. Están tomando prestado de la cosmovisión bíblica porque de otro modo no podrían andar en este mundo. Si quisieran ser consistentes, no van a poder jamás, pero si quisieran ser consistentes tendrían que abandonar cualquier intento de conversación. Tendrían que abandonar incluso la idea de que aquella persona que está ahí es como yo y que me entiende. Que esa persona, que los demás, tendría que abandonar esa conciencia que tenemos nosotros, no solamente de que yo existo, sino que yo soy consciente de que aquí yo no estoy hablando con la pared. Yo soy consciente de que hay otros seres humanos ahí que, aunque no son exactamente iguales a mí, yo los reconozco como seres humanos. ¿Cómo es posible que yo pueda hacer eso? Con seguridad. ¿Cómo puedo hacer eso con certeza si no es gracias al hecho de que somos creados a imagen de Dios? Solo la cosmovisión bíblica lo explica. Si ustedes quieren ser consistentes, y lástima que no llevaron el curso de filosofía todos, pero los que llevaron el curso de filosofía se dieron cuenta de que hubo algunos filósofos que trataron de ser muy consistentes con su cosmovisión, especialmente un empirista, Hume, ¿verdad? Que todo el mundo quería huirle, hasta los mismos empiristas le huían después, porque Hume llegó al punto de decir que él no podía creer que había una relación entre la causa y el efecto porque no podía verlo. Entonces, si él no puede ver con sus ojos o percibir de alguna manera concreta, apelable a los sentidos, la relación entre una causa y un efecto, entonces tal cosa no existe. Entonces, ¿qué decía él? De que como esas cosas no existen, entonces el ser humano de alguna manera tiene que dar orden a lo que ve, ¿verdad? Pero eso realmente no está ahí, no es real, no existe, simplemente es como para no matarnos, como para poder vivir en este mundo, porque de otra manera no seríamos capaces de andar acá. Hay un irracionalismo. Al punto que todo el mundo le huía después, a unos mismos empiristas, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Algunos fueron valientes de ir hasta las implicaciones y pues terminaron locos, ¿verdad? Terminaron locos tratando de vivir según lo que creían que era el fundamento de la vida. Y eso es interesante
ver ese abandono. Realmente esa es la condición. Debería producir en nosotros conmiseración, debería producir en nosotros empatía, porque estaríamos ahí si no fuera por la gracia de Dios. Estaremos igual de confusos, tratando de navegar sin timón y sin compás, sin nada, ¿verdad? Entonces veámoslos con ojos de misericordia, pero también es razón para alabar la veracidad de las Escrituras, porque la Biblia lo describe y nosotros lo podemos ver en todas las filosofías, especialmente las que están tomando fuerza ahorita, que son cada vez más irracionales, cada vez más ilógicas y pretenden vivir así, y tenemos tasas de suicidio que aumentan, tenemos tasas de depresión que aumentan, tenemos tasas de adicciones que aumentan, tasas de divorcio que aumentan. El mundo está deslizándose por un caos a raíz de sus cosmovisiones, a raíz de sus filosofías. Y hermanos, que no nos dé temor, porque los que tenemos la respuesta somos nosotros. Y no, de nuevo, no por nosotros, pero el Señor nos ha encomendado eso, o lo ha puesto en nuestras manos. Para eso dejó la iglesia aquí. Entonces la tarea de la iglesia es llevar luz. Y dice que la ciudad, ¿verdad?, no se pone, ¿cómo es? La ciudad sobre la montaña no puede esconderse, todo el mundo la ve. Ese es el papel de la iglesia, tiene que ser visible. Y dice que la luz, cuando se enciende en una casa, alumbra a todos los que están en la casa. Entonces, seamos conscientes de ese papel que tenemos, de la gran responsabilidad, la gran bendición que es, de verdad, y que debería producir en nosotros alabanza, poder entender lo que el Señor nos ha permitido entender hasta este momento, aún reconociendo todo lo que nos falta. Pero aún, conjunto a esa alabanza, un peso grande, de verdad, un peso grande por llevar la verdad a tantas personas que están en rebeldía, perdidas, esclavizadas por Satanás, esclavizadas por el pecado en su conocimiento y en todo lo demás. Sí, no, tal vez porque es lo que estás diciendo, entonces tal vez nada más voy a sonar como esos alumnos que van a repetir lo que el profesor acaba de decir, pero es que estaba recordando con lo que estás diciendo, cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Y que él menciona que la razón, digamos, por la que él predica el Evangelio es por la salvación de las almas, digamos, esa es la razón, digamos. Entrar en una discusión de apologética, por decirlo así, o una discusión con una persona sobre el Evangelio, sobre su razonamiento y todo, si no somos movidos por el amor de la salvación de esa alma, realmente nada nos estaría impulsando. Sería una cuestión de que me den la razón. ¿Y de qué sirve que me den la razón si la persona no conoce a Cristo? Puede suceder que me den la razón y no conoce a Cristo, pero pensar qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que nos impulsa, ¿verdad? El apóstol Pablo no se puso de pie en Éfeso a predicar solamente para que la gente dijera que era un gran filósofo. Él sufrió después porque dice que la gente no negó el Evangelio, muy pocos, cuenta hechos, ¿verdad?, que reconocieron a Cristo. Entonces yo creo que eso es parte de lo que nos debe impulsar realmente, o sea, lo que debe motivar nuestro corazón es eso, es la salvación. Y qué bueno que lo mencionas, porque la semana pasada quedó clarísimo, espero, que el propósito apologético, o la motivación de la apologética es la gloria de Dios, ¿verdad? Independientemente de si hay o no producto, independientemente de si hay o no convertidos, es el honor de Cristo por un lado que está en juego, por lo tanto es su gloria. Y entonces defendemos la verdad porque es la verdad de Dios y en eso le glorificamos, cumpliendo así el primer gran mandamiento. Pero hay un segundo similar y es lo que Andrés está tocando ahorita: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces esa debe ser la otra motivación para la tarea profética. Debe ser el amor a los perdidos, el amor a los que están en tinieblas, el amor a los que sí están rebelándose activamente en su pensamiento contra Dios, el amor hacia aquellos que sí se han declarado enemigos nuestros, enemigos de la iglesia, enemigos de Cristo, enemigos de Dios. Y la Biblia aún así nos llama a amarles, a predicarles el Evangelio, a mostrarles la verdad. En algunos será aroma fragante para salvación y en otros para muerte.
pero no queda en nosotros esa elección, a nosotros nos toca obedecer. No, participación. Sí. Vale. Lo que yo vi en esta parte que habla de las tres razones, una cosa que yo no sé si es el caso mencionarlo, pero digamos hablando del terreno común, y se entiende que todos los seres humanos, por lo menos es lo que yo he estudiado, y lo veo en la Biblia también, el ser humano por naturaleza es religioso. Él dice que no cree en algo, pero ya el mismo hecho de decir que no cree en algo ya está creyendo en algo. Entonces yo siento que eso es un terreno común. Sí. El ser humano por naturaleza es religioso. O sea, en algo Fuimos cree, creados en para algo cree, en adorar, algo fuimos cree. creados para adorar. Sí. Y si no adoramos a Dios, algo más vamos a adorar. Sí, Pero exactamente. sí, Entonces yo pienso que ya eso es un terreno común. eso es un terreno común real. Sí. Son los terrenos metafísicos, ¿verdad? Sí. Porque ese se desprende del hecho de que somos creados a imagen de Dios. Sí. Fuimos creados para Él, fuimos creados para estar en comunión con Él, para adorarle a Él. Entonces, cuando no lo hacemos, tenemos que ver cómo lo sustituimos. Y el sustituto favorito es el mismo ser humano. Ese es el ego, la autonomía. Ese es el sustituto preferido. Sí, yo lo que siento es esto. La apologética, realmente la iglesia es el baluarte y es defensora de la verdad, lógicamente. Y Pablo sí también se declara a él como defensor del Evangelio, ¿verdad? Pero ese defensor del Evangelio estaba más que todo, digamos, ubicado contra personas que venían con filosofías atacando el cristianismo, ¿verdad? Muchas veces el pueblo no sabe ni dónde está parado, es por ignorancia que está ahí. Sí. Entonces muchas veces el terreno común del pueblo en general ya son las mismas necesidades que tiene y no son respondidas adecuadamente. Y nosotros los cristianos también, son las mismas necesidades que nos toca y muchas veces estamos aprendiendo a cómo responder a ellas verdaderamente, ¿verdad? Con la palabra. De hecho, Es que ahora que él dijo eso, recordé, hace unos años tenía una conversación con un chiquillo, bueno, pocos años, un par de años. Estábamos jugando bola en la plaza, un chiquillo como de 14 años. Y él me decía, bueno, ellos al final se dan cuenta que no es pastor, pero entonces empiezan a hablar de cosas de eso, ¿verdad? Entonces a mí me gusta darles chance de que ¿cómo se darán cuenta? no sé, pero a mí me gusta, entre ellos se cuentan, ¿verdad? Porque uno dice una mala palabra y entonces el otro dice, oh, ¿por qué dice eso? Ahí está Andrés, y el otro dice, ¿pero por qué? Porque es pastor. No, una cosa así, entonces ellos mismos son los que me sapean, yo no ando regañando a nadie. No son hijos míos cuando lo regañan. Pero él, un día llegamos temprano y él se puso a conversar conmigo y me dijo, Andrés, pero por sí, ¿qué importa esto? Dice, por si todos somos hijos de Dios. Y le dije, bueno, entonces vos piensas que todos somos hijos de Dios. Porque es que él dijo eso, digamos, la gente a veces cree, piensa, pero no son ellos, solo repiten, digamos. Hay gente que sí está estructurando sus pensamientos, o sea, se oponen a la iglesia, pero hay otros que solo están repitiendo como Lora, ¿verdad? Entonces le dije, bueno, todos somos hijos de Dios, perfecto, entonces imagínate esto, ¿vos estarías de acuerdo entonces de que todas las personas vayan al cielo? Y yo, sí, claro, todos somos que ir al cielo. Imagínate que ahorita vos llegas a tu casa y encontrás ahí un asesino, un tipo, viola a tu hermana, viola a tu mamá, todos ahí, asesinados después de violar. Entonces vos estás de acuerdo que vayan al cielo, porque todos somos hijos de Dios. Y ya, se acabó el argumento. Obviamente no estaba de acuerdo con que este desgraciado fuera al cielo, ¿verdad? Entonces, ya con eso nos pudimos a conversar otro rato. Pero, digamos, es cierto, muchas personas realmente no tienen ni siquiera una estructura con que defender lo que están diciendo, solamente lo están repitiendo porque donde estamos inmersos, ¿verdad? No, y hay que aprovechar esas oportunidades. Amén. Realmente. O sea, Sí. esas son las fáciles, hay que aprovecharlas. Sí, esas están Hay puestas. otras que son Están más, abriendo la puerta. ¿cómo se dice? Sí, más difíciles, más complicadas. Pero sí, tenemos que aprovechar esas oportunidades. Hablando de esta tarea apologética, sí la semana pasada también vimos esto. Hay una medida en que la tarea apologética es para el bien de la iglesia. Andrés fue el que lo mencionó. La iglesia necesita también saber defender la fe, ¿verdad? Entonces hay un proceso de enseñanza, de capacitación, de entrenamiento para que nuestros propios hermanos no caigan ante las herejías y filosofías que se meten en la iglesia con suma facilidad. Entonces eso es responsabilidad de ustedes. Hablando como si estuviera hablando con pastores, ¿verdad? Sí. Eso es responsabilidad de ustedes. Tienen esa tarea apologética en su iglesia para con sus ovejas,
tienen que enseñarles a reconocer la verdad, a saber discernir entre lo verdadero y lo falso, y a saber defender para sí mismos cuando se les presenten ideas con las que podrían coquetear, o que suenan agradables, o que suenan atractivas, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, la tarea apologética de tú a tú, ¿verdad? Que me pongo a hablar con alguien en medio de una, con quien ojalá con quien ya he entablado una relación, hay confianza, podemos conversar de temas escabrosos, podemos profundizar, ¿verdad? Ahí hay una medida de tarea apologética también. En ocasiones, y ahí tenemos que tener mucho discernimiento, se va a dar también con personas que ni conocemos. En ocasiones va a ser el fulano que se sentó a la par nuestra en el bus, o en un viaje largo, o alguien que nos encontramos en la calle. Cada vez pasa menos, ¿verdad? Ahora la gente habla menos con desconocidos, pero podría ocurrir y deberíamos estar preparados en esos casos también. Deberíamos estar atentos a los puentes, atentos al terreno común para poder presentar el Evangelio. Y ahorita la tarea evangelística no es simplemente presentar las 4 verdades del Evangelio. La tarea evangelística es más profunda, es más escabrosa. Es a enseñarles a someterse a Cristo y irles mostrando dónde no lo están haciendo, y la naturaleza de su pecado, ¿verdad? Es mucho más complicado. De nuevo, confiamos en el Espíritu Santo y que Él será quien haga la obra si lo tiene bien hacerlo, si está en su plan, si lo ha decretado así. Pero no nos toca a nosotros saberlo, así que nuestro deber, alguien me dijo una vez, debemos tratarlos a todos como si fueran elegidos, porque nosotros no sabemos quiénes son elegidos y quiénes no lo sabemos ni nos toca saberlo. Entonces predicamos el Evangelio con la misma confianza, con la misma seguridad, con el mismo amor, y esperamos que el Señor haga la obra, y tal vez ni siquiera lo haga delante de nosotros en ese momento, tal vez ni siquiera nos demos cuenta, y esa conversación sea la que en algún momento detona en su conversión. No lo sabemos, no tenemos cómo saberlo. Pero la otra tarea apologética es la tarea que hace la iglesia como institución, como iglesia. ¿Okay? Entonces, la iglesia como tal, ante las corrientes predominantes de su cultura, tiene que hablar como iglesia. Entonces, aquí lo que tenemos es un llamado, primero para unirnos, tratar de alcanzar esa unidad de la fe, por lo menos en ciertos puntos esenciales, no negociables. Hay otras cosas de las que quizá podamos diferir, ¿verdad? Que si se aplaude o no se aplaude en el culto, que si usamos solo piano o usamos un montón de instrumentos, eso no va a ser necesario para una defensa apologética, no creo, ¿verdad? Y que si bautizamos por inmersión, por aspersión, mientras haya agua. Hay cosas en las que no vamos a ponernos a pelear, hay mucho más que debería unirnos, y en esas cosas unirnos y expresar ante la cultura lo que la iglesia como tal, la iglesia cristiana cree con respecto al matrimonio homosexual, lo que la iglesia cristiana cree con respecto al aborto, lo que la iglesia, esa es tarea apologética, esa es tarea apologética también de la iglesia. Entonces ahí hay un llamado a no andar de pisotes sueltos, ¿verdad? Solos, es poco el impacto que vamos a poder tener solos en esa tarea, en la plaza pública, ¿verdad? En esa tarea pública. Entonces, si queremos, lamentablemente nuestra iglesia latinoamericana es fácil de ignorar, es visible, públicamente hablando, es visible, y nos pueden descartar, nos pueden desechar con mucha facilidad. Pero es culpa nuestra porque cuando deberíamos estar hablando de cosas importantes estamos hablando de tonterías, porque nos hemos dejado llevar por filosofías y pensamientos de la misma cultura, entonces al punto que no hay una distinción clara, no hay una antítesis evidente, y cuando somos conscientes de la antítesis no somos capaces de producirla, no somos capaces de defenderla, no somos capaces de articularla, ni personalmente ni como iglesia. Entonces tenemos que esforzarnos por alcanzar. ¿Cómo se ve eso? No sé, estoy tirando como dicen a veces me gusta lanzar la bomba e irme, ¿verdad? Y nada más escucho la explosión y detrás, algo así es lo que estoy haciendo. No tengo la respuesta, pero es necesario empezar a pensar en esto. Entonces ojalá se detone algo a partir de llamadas de atención de este tipo. Que el Señor nos permita ser fieles apologistas aún en la plaza pública. Gracias, Señor.
Es que sí, creo que ya me lo mencionaste, perdón, es que puse aquí. Perdón, es que yo he notado cuando uno quiere tener, digamos, una discusión de ese tipo, para mí ha sido mucho más fácil conversar con una persona que no tiene fundamento evangélico. Ah, ok. Digamos, porque digamos, ahora yo trabajo en un colegio cristiano, digamos, y es difícil compartir, digamos, suena extraño, pero es más difícil compartir el evangelio con un evangélico, ¿no? Porque ya tienen una noción, ya repiten lo que han escuchado, digamos, ya llevan 50 años, 30 años, 40 años o algo, en una iglesia, entre comillas, que llaman una iglesia cristiana, perdón, yo soy muy atrasado para hablarlo, pero digamos, que lo que buscan es que papi Dios me dé todo lo que yo quiero, digamos, ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno ya conversa de las cosas de Dios, ¿verdad? Hoy se enojaron conmigo en la mañana porque alguien dijo, no ha llegado desde el devocional, no importa, ahí tenemos al pastor. Y yo, bueno, pero si me dan a mí la palabra, yo empiezo a hablar de la ley y empiezo a darles. Entonces ya el Señor dijo, ay no, pero es que Dios es el amor, es que sin ley usted no corre a Cristo. Y ¿cómo hacemos? Y digo, ay, pero es que Dios es muy grande, pero el Dios grande de ellas es el Dios que la bendice, el Dios que le da. Y son cristianos, entonces es difícil, digamos. Sí. Entonces lo que te iba a decir era que, ya lo mencionaste, buscar el terreno común, pero a veces aún hay cosas que son importantes, pero para la cosmovisión. Entonces afectan un poco el terreno común, digamos. Claro. Porque decimos, bueno, tal vez esa persona dice, no, yo creo en la salvación por Cristo. Y yo digo, bueno, yo también, pero es que él entiende su salvación por Cristo para obtener otra cosa muy diferente a la que yo digo que la salvación por Cristo obtenemos. ¿Salvación de qué? Me explico, sí, ajá, eso, ese punto, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. Solamente quería comentar eso. No, porque y- realmente es más. y No, en este- la iglesia de nosotros, bueno, Fabián es de mi iglesia, no, en la iglesia de nosotros, los que han venido de otras iglesias, ha sido más rápido que se van. Los que llegan sin nada, ahí están, porque para ellos fue como, ¿verdad? No, Sí. qué bueno, pero para ellos no, porque no están de acuerdo, no les parece. Sí, les claro. parece. Sí, y de nuevo ahí toca mucha sabiduría. Las áreas de trabajo de cada persona no son iguales, ¿verdad? A algunos se les hará más fácil hacer apologética con otros creyentes y a otros se les hará más difícil. Entonces también saber reconocer eso en nosotros mismos, ¿verdad? Yo sé que a mí me gusta hablar con gente preparada académicamente. Entonces esa es ¿cómo se dice? Mi audiencia, con los que puedo conversar y tener este tipo de discusiones. Con más facilidad, no quiere decir que no lo pueda tener, pero se me hace más difícil tal vez en simplificar o usar términos más sencillos, que para otro va a ser mucho más fácil y se va a sentir mucho más cómodo ahí. Mi punto es que no hay un área mejor ni un área más digna. El punto es que cada uno tiene que saber dónde se siente más cómodo también para que se potencialice su impacto, para que su radio de alcance sea mayor. Eso es simplemente para pensar un poco y también pensar en la unidad que debe haber entre nosotros, porque si no, uno solo no va a poder cubrir todas las esquinas, ¿verdad? Sí, vamos a ver, ya hemos avanzado bastante. Ok, quisiera que abrieran sus libros en el capítulo final de la sección que tienen que leer para hoy. No tienen páginas, ¿verdad? Ustedes ya se dan cuenta de eso porque fue creado digital para que usted le dé clic en el índice y lo lleve a la página donde debe estar. Pero ya con el libro, por más que toquen el índice, no va a funcionar. Entonces, El del resumen. hay secciones, sí, la sección de resumen, la segunda sección de resumen, la sección de resumen de los capítulos 1 al 11. El punto 12, Sí, el resumen general. Resumen general, correcto, de la sección 2, que ya cubre todos los capítulos de la sección 1 y la sección 2. Pero lo que quiero que veamos es al final donde dice otros aspectos cruciales del presuposicionalismo, solo para remachar. Yo sé que ya hemos visto de esto bastante, pero por si hay algo que no se haya dicho, no quisiera que nos vayamos así. Entonces busquen
¿Lo tienen? Sí. ¿O alguien está teniendo dificultades para encontrarlo? Porque yo sé que no es fácil sin páginas. En la parte final. O podríamos enumerar Antes el libro para la próxima semana y así. de la sección 3. Pero no todo, creo. Antes de la sección 3. Sí, entonces pasa aquí, donde dice otros aspectos cruciales del presuposicionalismo. Ok. Dice, los hombres vienen a presuponer la verdad de Dios solo por la gracia de Dios. Debido a que es la verdad y la gracia de Dios la que nos ha transformado, debemos ser valientes en nuestro desafío de la creencia intelectual. Ahí yo diría la creencia intelectual errada, ¿verdad? Puesto que es la gracia de Dios, no nuestra propia sabiduría, la que explica nuestro cambio de opinión. La humildad es propia del erudito cristiano. No tenemos nada en nosotros mismos de lo que jactar. Por lo tanto, debe ser la valentía humilde. Esa era la segunda palabra que quería poner, valentía. La valentía humilde, no el compromiso. ¿Qué quiere decir compromiso en ese contexto? No quiere decir compromiso de que yo me comprometo con algo. Lo que quiere decir es que vacilo o claudico en mi pensamiento para acomodarme al pensamiento de otro. Entonces eso también es compromiso. Yo sé que suena contradictorio a como usamos compromiso normalmente, pero es así. ¿Cuál es otra palabra para esa misma? No se me ocurre. Hay otra palabra que es mejor que compromiso. Pero el punto es este. Entonces, en este caso, nosotros no debemos comprometernos en el sentido de que no debemos buscar ceder ante ideas opuestas. No debemos comprometer nuestros ideales. Entregarnos. Sí, no debemos comprometer nuestros ideales o no debemos comprometer nuestro pensamiento. Sí, nuestra integridad como Ujú. cristianos, tal vez. Correcto. Tengo la palabra en la punta de la lengua. Ahorita me acuerdo. Punto 2. Tal vez se refiere a que no es obligación. No. No. Lo que dice es, digamos, debe ser la valentía humilde la que caracteriza nuestra erudición. Ajá. Lo que no debe caracterizar nuestra erudición es el compromiso, o sea, el hecho de ceder nuestros ideales. Mi compromiso con el otro. O sea, no el compromiso positivo, es que por eso quiero recordar la palabra, pero en este contexto la palabra compromiso, cuando usted dice que comprometió su integridad, por ejemplo, ya ese es el sentido negativo, ¿verdad? Comprometió su integridad quiere decir que cedió y no hizo algo que sabía que era correcto. ¿Sí? Entonces no debe ser el compromiso, no debe ser el oscurantismo, a lo que se refiere es a no decir toda la verdad o mantener como apagada ahí porque no se presta o porque me explico, sino que debemos ser valientes y encender esa luz y que ilumine a todos. Y no debe ser la arrogancia, que es lo otro, en contra de la humildad. ¿Qué es lo que puede detonar esta arrogancia? Hermanos, la tarea apologética lamentablemente casi siempre se asocia con, ¿qué dijimos la semana pasada? ¿Quién se acuerda? Con el intelecto. Casi siempre es eso. Se asocia con la razón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Y Andrés mencionó esto un poco. ¿Qué es lo que yo quiero cuando estoy emprendiendo mi deber como apologista? Quiero ser respetado, académicamente hablando, intelectualmente hablando. Quiero que la posición de la iglesia sea respetada académicamente. Cuando hablamos de la apologética en la plaza pública, ¿eso es lo que busca la iglesia? Ser respetada o ocupar un lugar de honor a causa de sus grandes razonamientos y de la capacidad que tiene de postular y de la capacidad que tiene. No es eso, nunca debe ser eso. El problema de reducir la apologética a una discusión intelectual es que se puede convertir en un escenario para hacer, ¿verdad?, despliegue de mi conocimiento, que él tiene ese argumento, pero yo conozco la respuesta a ese argumento, tengo todas las evidencias, las manejo al dedillo, puedo mostrarle absolutamente todo y dejarlo con la boca cerrada,
¿verdad? Que se sienta como un tonto, que se sienta como un ignorante. No es eso lo que busca la tarea apologética. No puede ser el orgullo lo que nos mueva. De nuevo, amor a Dios, amor al prójimo, amor a Dios, amor al prójimo. Es lo que vimos en parte en el curso pasado con algunos teólogos de la iglesia Sí. que querían mostrar el cristianismo a los filósofos. Exacto. En la historia del pensamiento cristiano ha ocurrido muchas veces que por ganar respeto académico, el cristianismo ha comprometido su fe en el sentido negativo. Por ganar respeto en la academia. Andrea, Mira, es que yo estaba pensando, hay muchas personas que se han acercado al Evangelio, no sé ustedes, si les ha ocurrido a todos ustedes o no en sus círculos, pero hay personas que se acercan al Evangelio porque el Evangelio les da cierto estatus. El Evangelio en general, ¿verdad? Entonces hay personas con muy poco estudio académico, con muy pocas posibilidades de éxito, etc. Pero el domingo salen con saco, corbata, ¿verdad? Hacia la iglesia. Entonces eso les da un sentido de que estamos logrando algo con nuestras vidas. Y es que yo le digo que conocí gente así. Sí. Entonces, después vienen las promesas, ¿verdad? De sanidad, de prosperidad, ¿verdad? Y además de eso viene el vocabulario de sos hijo del rey, sos princesa. Entonces encuentran hasta cierto punto un alimento para lo que no han logrado en otras áreas de su vida, lo encuentran en la iglesia. Okay. Pero el problema es que entonces ahora hay cristianos que eso puede ser que eso no los haya no les haya satisfacido, digamos, en el momento, ¿verdad? Digamos, por decirlo así. Y ahora lo puedo decir en un asunto personal. Yo no me crié en una iglesia reformada, una iglesia con sana doctrina, ¿verdad? Entonces, puede ser. Yo tampoco. Que ahora sí, qué casualidad, mi hermanillo. Para los que no tienen el chiste, ese es mi hermano menor, digamos. Si no tienen el chiste, él es mi hermano menor. Okay. Entonces, sí. Entonces, el hecho de poder llegar a un lugar donde uno conozca sana doctrina, ¿verdad? Te puede llevar a sentarte en un trono donde juzgas a hermanos que no tienen, o que no, en este momento de su vida no tienen esa misma doctrina. Entonces, el de donde me sacó el Señor ya no es una cantina, ¿verdad? El de donde me sacó el Señor es de aquella doctrina perversa. Entonces, ahora ya no juzgo al borracho, sino a otro hermano, digamos, ¿verdad? Entonces, eso alimenta puede alimentar, voy a hacerlo como no una seguridad, puede alimentar la arrogancia del corazón. Entonces me convierto en que si me topo un pastor, es que me pasó esta semana, me topé un pastor compañero de años, él había estudiado conmigo, y entonces él llega y me empieza a hablar con un resentimiento en su corazón del lugar donde estudiamos, y ya no es pastor, dejó todo botado, y entonces me pregunta, ¿vos seguís o ya dejaste todo botado? Pero yo no, gracias a Dios encontré esto. Entonces compartí un poquito lo que he aprendido con él. Pero existe eso, es que ese es el mundo real. Nosotros ya no solamente luchamos con inconversos, sino con creyentes que dejaron todo botado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Porque estamos en un seminario estudiando. Daniel me conoce, sabe que yo siempre peleo las cosas, ¿verdad? Entonces, necesitamos, aún lo mismo que aprendemos aquí, hay que manejarlo con mucha sabiduría. Hermanos, estamos en la fe y podemos decir sin temor que sí, la fe reformada histórica, por la gracia del Señor, es una de las mejores expresiones de la fe bíblica. Es una de las mejores expresiones. O sea, no tenemos que no hay que hacer pequeño eso. Sí, no hay que hacerlo pequeño. Démosle de verdad gracias a Dios por permitirnos, por preservar ese depósito y ponerlo en nuestras manos hoy. Y lo reconocemos de nuevo con el mismo carácter de humildad, que no es por nosotros ni porque seamos los más estudiosos de las Escrituras. Reconocemos también el papel de la iglesia en esa dirección, el papel de la iglesia o la mano de Dios actuando en la iglesia y preservando el conocimiento sano y produciendo, incluso en medio de este conflicto apologético, produciendo confesiones y credos que muchos surgen de acá, de esta lucha, ¿verdad? En contra de la cultura, en contra de filosofías paganas, y ahí surge una expresión más sólida o cada vez más sólida de la fe. No estamos en su máxima expresión, nos falta mucho por abordar, mucho que no hemos tocado, mucho que nuestra cultura hoy nos está demandando como iglesia, porque tal vez los principios se han tocado, pero no se ha tocado detalladamente.
Pero el punto es que eso puede convertirnos de nuevo en academicistas, porque la fe reformada es académica, tiene un alto grado de academia. Entonces podemos caer en pensar que porque conozco las confesiones y porque me sé las preguntas y respuestas del Catecismo Mayor de Westminster y porque si alguien se las sabe, felicidades. Pero podemos pensar que porque nos hemos leído a Hodge, nos hemos leído a Bavinck, que nos hemos leído ¿qué es otro teólogo? A Berkhoff, gracias, ese es el primer que debería haber dicho. Si decimos que nos hemos estudiado sus teologías sistemáticas como mínimo, ¿verdad? Si no nos hemos leído todos sus demás escritos, ya pensamos que somos mejores o pensamos incluso que por eso somos cristianos. Y al que no ha recibido esa instrucción, al que no ha estudiado en un seminario, al que no ha sido expuesto a la fe reformada, a veces hasta caemos en el error de tacharlo de incrédulo. Hasta donde yo revisé la última vez, la salvación era por fe en Jesucristo. La última vez que leí la Biblia, eso es lo que decía, que la salvación es por fe en Jesucristo, arrepentimiento y fe en Jesucristo, en su obra de redentor. La salvación no descansa en si la persona cree en la predestinación. Es predestinado, pero no necesariamente tiene que creer en la predestinación para ser salvo. Para disfrutar de su salvación, sí, estamos todos de acuerdo, para disfrutar de su salvación deberían enseñar la predestinación, pero no quiere decir que sea menos salvo por no creer en la predestinación. No quiere decir que sea menos salvo porque cree que hay continuidad en algunos dones sobrenaturales de la iglesia. En todas las familias hay hermanos raros, ¿verdad? Vean a mi hermano. Por ejemplo. Entonces, hermanos, mi punto es, tenemos que andar por estas aguas con mucha cautela, con mucha humildad, con mucho cuidado, reconociendo la gracia de Dios en nuestras vidas y también pidiéndole que nos muestre su gracia en las vidas de nuestro prójimo. Porque no se va a ver la medida de gracia de nuestro prójimo, no se va a ver exactamente igual que la medida de gracia que él ha depositado en nosotros. Entonces, que una persona no esté exactamente en la misma página hace que esas conversaciones sean necesarias, pero con humildad, con mansedumbre, con cuidado, no con prejuicios, no con ataques, no con frustración, reconociendo, y mucho más para aquellos que están en el púlpito, mucho más para aquellos que están en el oficio pastoral, con mucha más razón. Ustedes saben que ahí entre esas bancas tienen recién nacidos de 25 años en la iglesia y siguen recién nacidos en la fe. Y tienen otros que se convirtieron ayer y ya casi que mañana los podrían poner a predicar. Porque Dios da su gracia en la medida que Él quiere. Entonces seamos conscientes de esa realidad en nuestras iglesias. Y seamos muy precavidos también de no confundir la inmadurez con la incredulidad. Ni viceversa. ¿Verdad? Ni viceversa. 1 Corintios 1, Pablo, creo que es un buen capítulo para todo esto que estás hablando finalmente, donde Pablo siempre predica, enseña y defiende la fe, pero con mucha humildad. Firme, pero valientes, porque sabemos lo que hemos creído, sabemos en quién hemos creído. Pero muy humilde. Sí. Una actitud muy humilde. Sí. No confundamos la humildad con cobardía. Muy bien, pues vayamos al último punto. No, perdón, ¿dónde nos quedamos? En el punto 2. Punto 2, perdón, sí. Todos los hombres están sin excusa para rebelarse contra el Señor, porque todos los hombres conocen al Dios vivo y verdadero por medio de su revelación común. Recuerden eso. Eso es algo que los evangélicos, incluso promedio, no creen. La idea de la víctima es la que predomina en nuestros círculos evangélicos. Entonces, tenemos que afirmar lo que la Biblia afirma. Lo que les decía de la incapacidad, me quedé con esa idea. No es que sean incapaces porque no puedan, es que son incapaces porque son rebeldes. Les dije, ¿recuerdan la historia de José? José tenía muchos hermanos que lo odiaban,
¿verdad? Y la Biblia lo pone, utiliza este vocabulario, no podían saludarlo, ¿cierto? No podían saludarlo, no porque fueran incapaces, no porque no tuvieran la habilidad de saludar, es porque en su corazón había un odio hacia José tal que no podían saludar, no podían llevarse bien con él, no podían hablarle sin estar molestos. Ese es el no poder del incrédulo, ese es el no poder del que no cree en Cristo. No puede entender las cosas de Dios, no puede acercarse a Dios porque le odia activamente, porque está en rebelión contra Dios activamente. No es víctima en esa medida. Sabemos que está esclavizado por Satanás y esclavizado por el pecado, pero es una esclavitud activa, no es una esclavitud pasiva, no es una esclavitud que nos lleva a nosotros a decir pobrecito. Entonces ahí es donde tenemos que ser valientes también. Es una esclavitud por decisión propia. Es correcto, sí, está Porque acabando. todas mis decisiones son libres, pero todas mis decisiones están determinadas por mi ser exterior. Correcto. Eso, bueno, no vamos a hablar del libro de Pedro ahorita, pero lo cubrimos bastante en historia del pensamiento cristiano. Pero sí, no existen decisiones accidentales, ¿verdad? O casuales, no, está todo determinado. Sí, yo justo iba a tocar ese pasaje donde dice, ¿verdad?, que su voluntad está esclava de Satanás, y según recuerdo, oía a Arceus Sproul explicar en Juan que sí, cuando explica las doctrinas de la gracia, él dice que nadie puede venir al Padre si no es atraído, y el poder sí habla de capacidad, entonces me queda ahorita un poquito, bueno, pero sí, lo entendí también, ¿verdad? Sí, bueno, digamos, se vuelve incapaz, pero no pasivamente incapaz, no como que pobrecito, le cortaron la pierna y no puede caminar. No, es que él se arrancó la pierna y por eso no puede caminar, ¿ya? Entonces sí pierde esa capacidad, pero no como una víctima. ¿Se entiende así? Sí, hay una incapacidad determinada por su naturaleza rebelde. Sí, lo que dice, porque activamente se revela. Es que fue lo que pasó en el huerto, digamos. Fue una decisión de Adán y Eva. Claro, ellos sí. optaron por incapacitarse, digamos, por decirlo de una forma, digamos, optaron por rebelarse. Entonces, de ahí para acá, esa es la decisión de la humanidad, digamos, eso es lo que ha optado por hacer. Y son incapaces de darle vuelta a la tortilla porque ya quedaron esclavos. Nacen con una naturaleza rebelde. Sí, rebelde. Y por eso no pueden, pero es rebeldía activa. Sí, por eso. No pasiva. Ok, ahí entra el principio de representatividad, que no lo vamos a ver ahorita, porque no estamos viendo teología sistemática. Pero sí. Todos los... Perdón, ¿dónde quedamos? Ya iba bien. A pesar de su profesión contraria, incluso el incrédulo sabe lo que se puede saber de Dios a partir de la naturaleza y la conciencia. Dios se ha revelado claramente a todo hombre. Nosotros tenemos la tendencia de excusar, porque están allá metidos en el Amazonas y nadie les aplica, porque nunca han sido expuestos al Evangelio, nunca han sido expuestos a la predicación de Cristo, entonces los excusamos hasta cierto punto. Pero tenemos que aprender a decir lo que Dios dice y callar cuando Dios calla, y lo que Dios dice es que no tiene excusa. Entonces yo no soy quien para excusar. Dios dice que lo que de Él se ha dado a conocer en la creación es suficiente para que reconozcan que hay el poder de Dios, la divinidad de Dios. Si bien no es suficiente para salvación, es suficiente por lo menos para que le reconozcan como a Dios y le den gracias como a Dios, pero no lo hacen. Entonces no tienen excusa. Si Dios dice que no tiene excusa, no tiene excusa. Usted no es quien para dárselas ni para inventar. Hay razones ahí que podríamos tal vez usar para satisfacer nuestra razón autónoma, pero no lo vamos a hacer ahorita porque sería contrario a los propósitos de este curso. Todos los hombres intentan suprimir este conocimiento de Dios, como se manifiesta en los diversos, multiformes y profusos esquemas de pensamiento y filosofía anticristiana. Pero debido a que el incrédulo no puede librarse del conocimiento de Dios, debido a que continúa usando el capital prestado de las verdades teístas, se le permite llegar a una comprensión limitada de la verdad sobre el mundo y sobre sí mismo, a pesar de
a pesar de y no debido a su autonomía. Entonces él cree que lo que ha llegado a conocer ha sido por su autonomía, por su capacidad, por su poder. Pero la Biblia lo que enseña es que lo que ha llegado a conocer, que sea verdad, ha sido a pesar de su rebelión, a pesar de su oscurecimiento, ha sido por la gracia común de Dios. Dios ha creado todas las cosas para sí, las dirige a sus propios fines soberanos y es dueño de todo, en cuyo caso todo en el reino creado debe servirle a Él. Yo no sé si eso produce en ustedes el mismo asombro y el mismo deseo de adorar y el mismo, como usted dice, como liberación. Porque a veces como que nos perdemos en el terreno de las evidencias y de la historia del mundo y pensamos que el incrédulo tiene tantas cosas que puede tirarnos en cara, tantas cosas que puede decir en contra del cristianismo a partir de la historia, a partir de Hitler, a partir de la conquista de América, a partir de tanto a partir de la historia y a partir de la que ellos llaman ciencia también empiezan a tirar un montón de argumentos y cosas en contra del cristianismo, pero debemos recordar que este mundo es el mundo de Dios y todo lo que ocurre en este mundo ocurre por el plan de Dios. Todos los eventos de la historia del mundo se entienden o pongámoslo así, los entiende Dios y Él es su intérprete final y tal vez no nos explica todo lo que está haciendo en la historia, pero podemos estar seguros de dónde va a acabar porque Él ya nos ha contado el final desde el principio. Entonces eso debería liberarnos y debería darnos valentía a la hora de enfrentar aparentes evidencias en contra del cristianismo. Y digo aparentes, recordemos, no hay evidencias brutas, no hay evidencias sin interpretación. Hay interpretaciones correctas y hay interpretaciones incorrectas. Y cualquier interpretación que contradiga lo que enseñan las escrituras, usted puede estar seguro, sin tener un PhD, puede estar seguro de que es falso, de que es erróneo, de que están equivocados. Seamos valientes, hermanos. Seamos valientes sabiendo en quién hemos creído. Esto excluye la posibilidad de cualquier terreno neutral entre el creyente y el incrédulo, pero nos asegura que hay abundante terreno común, metafísicamente hablando, entre ellos, ya que todos los hombres son criaturas de Dios y viven en el mundo de Dios. Como criatura de Dios, creada a su imagen y semejanza, y viviendo en un ambiente que constantemente trae consigo la revelación de Dios, el incrédulo tiene siempre acceso al Evangelio. El creyente siempre tiene un punto de contacto con el incrédulo, al ser la imagen de Dios y la verdad suprimida muy dentro de Él. Empieza a agarrar un poquito más de forma. Esto es todo como muy teórico, muy fundacional, ¿verdad? Pero ya vamos a irnos metiendo ya un poco más en lo práctico conforme vayamos a avanzar. Entonces, para la próxima semana, no olviden hacer la tarea ya, que es leer la siguiente sección. Todavía estamos leyendo por sección. ¿Qué separa el ser imagen de Dios y la verdad suprimida? ¿Cuál es la diferencia? Digamos, ya entiendo la parte de imagen de Dios, la tocaste bastante, pero no... La de la verdad suprimida es esto último que dijimos. ¿Cuál es como la diferencia? Que la diferencia entre ellas dos. Ok, la verdad suprimida sería el hecho de que en la creación hay cosas que dan evidencia de Dios y el hombre rebelde a Dios las ignora, la retiene y las rechaza. Sí, la revelación general. La ser imagen de Dios, de alguna manera, la capacidad de la y personalidad. El ser imagen de Dios es todo lo que no se ha roto todavía. La verdad sería la revelación natural. Es correcto, es correcto. Entonces, porque es imagen de Dios y vive en el mundo de Dios, hay una interacción que debería darse entre él y el exterior, que no se está dando porque es rebelde. Entonces él debería ver el mundo de afuera y en última instancia alabar a Dios por la creación a su alrededor y por su propio ser, pero no lo hace debido a que detiene la verdad con injusticia. Ok. La tarea sería leer la siguiente sección que empieza en la siguiente página, después de donde quedamos. Sección 3, ¿cómo defender la fe? Entonces, toda la sección son 6 capítulos de nuevo. Capítulos cortos, aproximadamente la misma distancia, la misma cantidad de páginas de lo que leímos la última vez. Entonces, de nuevo, traerlo leído y esta vez, hermanos,
quisiera que resalten cosas ustedes, marquen, y ahora que tienen sus libros podemos hacerlo, marquen cosas que les gustaría, en las que les gustaría enfocarse, que les gustaría discutir o profundizar más, porque el resumen que yo traigo es largo, pero no todo cabe en 1 hora y media, ni todo es necesario en 1 hora y media. Entonces quisiera enfocarme, si hay cosas que yo quiero tratar, pero si hay cosas que a ustedes les impactaron, que les gustaría abundar un poquito más, entonces hagámoslo. ¿Okay? Entonces marquen sus libros sin pena, traigan los resaltados, pasajes bíblicos que los hayan, que ustedes digan, ay, mira, no lo había entendido así, no lo había visto así. También márquenlos y enriquezcamos la conversación el próximo jueves. Y lo otro es que tenían tarea, ¿verdad? Solo recibí 2. Entonces, los que están llevando el curso por crédito y no han enviado la tarea, ustedes saben quiénes son. Envíen. No se queden sin el Y puntaje. los que empezaron hoy tienen que ponerse al día. Son oyentes. ¿A quién lo está llevando por crédito? Perdón. Con crédito, sí. Sí, entonces se pone el día con la tarea. En el sílabo, ahí viene especificado cuál es. Si quiere ahorita, después de para aclarar. Entonces, y la siguiente tarea es para de hoy en 15. No es Una cosa es lectura y otra cosa es tarea. Sí, correcto. Ok, oremos para terminar, apagamos la